Hola a todos, este es otro video de electrónica en el cual voy a hablar sobre el transistor como un amplificador y los modelos del circuito equivalente a pequeña señal. Una breve introducción sobre estos dos temas. Una de las aplicaciones más típicas del BJP en el uso como amplificador de corriente es que trabaja con corriente alterna, y dicha aplicación consiste en un sistema capaz de amplificar la señal de entrada en un factor de ganancia determinado, que será la relación de salida sobre el de la entrada. Y sobre lo que es el modelo de circuito a pequeña señal, están formados por dos componentes, una de CD y una componente de señal. La estructura real de un transistor se indica de manera explícita en las regiones físicas del semiconductor responsable de sus mismas resistencias, en el cual están las resistencias BB y las resistencias CC. Bueno, en lo que es este transistor como un amplificador, dice que la necesidad de amplificar señales es casi una necesidad constante en la mayoría de los sistemas electrónicos. Este proceso consiste en que los transistores desarrollen un papel fundamental bajo ciertas condiciones en las que estos puedan entregar una determinada carga y una potencia de señal mayor a la que absorben. Los transistores consiguen la intensidad de los sonidos y de las señales en general. El amplificador posee una entrada por donde se introduce una señal débil y por donde se alimenta con una señal de corriente continua. La señal de salida se ve aumentada gracias a la aportación de esta alimentación, siguiendo las mismas variaciones de onda que de la entrada. La señal de entrada de bajo nivel del orden de unos pocos milivoltios la aportan dispositivos como el micrófono, que todos saben que el micrófono transforma las ondas sonoras en señales eléctricas que siguen las mismas variaciones de las primeras. También otros dispositivos como son los sensores térmicos, luminosos, entre otros. Cuando un amplificador realiza la función de elevar la señal que ha sido aplicada a su entrada, se dice que ha producido una determinada ganancia. Se puede decir que la ganancia de un amplificador es la relación que existe entre el valor de la señal obtenida a la salida y el de la entrada. Y dependiendo de la magnitud eléctrica que estemos tratando, se pueden observar tres tipos de ganancia: la ganancia de tensión, la ganancia de corriente y la ganancia de potencia. De esta se definen distintos parámetros, los cuales voy a poner más adelante para que vean de dónde sale. Un amplificador será un tanto mejor cuando su ganancia sea mayor y su impedancia de entrada y salida sea menor. En cuanto a la frecuencia, los amplificadores dependen de esta forma, que no es válido para un margen de frecuencia que no tienen que ser necesariamente frecuencias definitivas, ¿no? En todo amplificador existe un margen de frecuencias en el cual la ganancia permanece prácticamente constante, y en cualquier capacitor que transmite la señal amplificada a la carga. Para tal efecto, su reactancia a la frecuencia de señal debe resultar lo más pequeña respecto a la carga RL. Si el capacitor recibe el nombre de condensador, el condensador es aquel que bloquea en todo momento las componentes de la corriente continua, y así es como trabaja este tipo de dispositivos. Los modelos del circuito equivalente a pequeña señal. La estructura de un transistor real tiene regiones físicas explícitas responsables de las resistencias RB, RB', B y RCC
que son las que moldean las caídas de tensión en las regiones neutras de la base y el colector respectivamente. Tenemos dos tipos de modelos, lo que es el modelo híbrido y el modelo T. Bueno, el modelo híbrido dice que representa al BJT como una fuente de corriente controlada por voltaje y explícitamente incluye una resistencia de entrada que mira hacia la base. Obviamente produce más corriente, que son la IC y la IB. Se puede obtener un modelo de circuitos equivalente ligeramente diferente si expresamos la corriente de una fuente que es controlada. Es importante observar que los circuitos equivalentes de pequeña señal se moldean la operación del BJT en un punto dado de polarización. Y en lo que es el modelo T, se puede usar para realizar un análisis de pequeña señal de todos los circuitos a los transmisores. Hay situaciones en las que el modelo alternativo es mucho más conveniente. El llamado modelo T se muestra en dos versiones, como una fuente controlada por voltaje y mirando hacia el emisor. Para la aplicación de estos circuitos tenemos que realizar 5 pasos para poder realizarlo. El primero es determinar el punto de operación del CD en el BJP. Luego tenemos que calcular los valores de los parámetros del modelo a pequeña señal, eliminar las fuentes del CD, sustituir el BJP con uno de sus modelos equivalentes y por último analizamos el circuito resultante.